Sí, muchas gracias, señor presidente, y buenos días, señorías. Bueno, pues hoy presentamos una proposición de ley con la intención de cumplir, lo que llevamos en el ideario político de Unión del Pueblo Navarro, en el ADN de UPN. Es así de sencillo. Ustedes yo creo que lo saben de sobra porque nos conocen. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. En UPN creemos que en materia fiscal ningún navarro tiene que estar en peor situación que cualquier otro español. Y hace unos meses, como también todos ustedes saben y recordarán, se aprobó por el Consejo de Ministros, en este caso, una nueva subida del SMI, que a nivel del conjunto de España lo que significó es una polémica, además, y un debate sobre si esta subida debiera o no tributar en el impuesto de la renta de las personas físicas y cuál debía ser el mínimo exento o cuál no debía ser. Más allá de este debate, el hecho cierto es que en Navarra, a diferencia del Estado, a diferencia del País Vasco, el SMI no estaba exento de la obligación de presentar declaración tributaria y, por tanto, esta subida va a volver a abrir una brecha entre Navarra, el resto de las comunidades del régimen común y, por supuesto, la comunidad autónoma vasca, que cada día va a ser mayor. Al tiempo que se producía esto, en la comunidad autónoma vasca también se ha producido un debate, para nosotros interesante, sobre esta cuestión y allí se ha anunciado nada más y nada menos que se va a elevar el límite de la obligación de declarar en el IRPF hasta los 20.000 euros. Y este anuncio se ha producido tras un acuerdo. ¿Un acuerdo entre quiénes? ¿Entre qué formaciones políticas? Pues entre el Partido Nacionalista Vasco, entre el Partido Socialista de Euskadi y Podemos. Anuncio tras el cual, desde Podemos, un partido muy diferente a Unión del Pueblo Navarro, se afirmaba: hemos logrado girar a la izquierda la propuesta fiscal inicial con medidas como la exención de tributar el IRPF hasta los 20.000 euros para, no se lo pierdan, abro comillas, dejar dinero en el bolsillo de los contribuyentes. Lo cierto es que la propuesta del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi ya planteaba inicialmente que estuvieran exentas las rentas hasta los 19.000 euros y, por tanto, la aportación de Podemos en este ámbito ha sido pasar de 19.000 a 20.000. De esta forma hace un discurso político y, pues intenta ponerse una medalla. Una medida, que para todas esas formaciones políticas, pues es positiva, es beneficiosa para los ciudadanos y, desde luego, apoyan directamente dejar dinero en el bolsillo del contribuyente. Esto ha ocurrido en la Comunidad Autónoma Vasca. Nuestros vecinos han decidido que lo quieren hacer y lo han hecho. Pues bien, no tributar por los rendimientos del trabajo inferiores a 19.000 euros es una medida que Navarra también puede adoptar. ¿En virtud de qué? Pues en virtud, evidentemente, de nuestra autonomía fiscal, y es una medida que supondría aliviar a las rentas más bajas para que éstas puedan hacer frente de mejor manera ¿a qué? A la subida de los precios de productos de primera necesidad que se han producido en los últimos años, también en Navarra. En consecuencia, ¿qué es lo que planteamos desde UPN? Pues que se suprima la obligación de declarar IRPF para aquellas personas que perciban rendimientos del trabajo por importe inferior a 19.000 euros. Porque, fíjense, la justicia fiscal no solo es una cuestión de ideología, sino también es una cuestión de respeto, a nuestro juicio, a aquellas personas que más lo necesitan. ¿Saben cuál ha sido el aumento acumulado de los precios de los alimentos desde el año 2022 al año 2024 en Navarra? Un 21%. ¿Saben cuál ha sido el aumento acumulado del IPC desde el año 2020 al año 2024? Un 15,2%. Es decir, el promedio medio de lo que cuesta vivir en Navarra en estos últimos 4 años ha aumentado un 15%. Y las personas con menos salario, desde luego, a nuestro juicio, pensamos que merecen ser ayudadas. Hablar de fiscalidad siempre significa hablar de prioridades, yo eso también lo comparto, pero hoy nos toca hablar de unas personas que, pese a su esfuerzo diario, apenas llegan a fin de mes. Estamos hablando de eso. Personas que cobran menos de 19.000 euros al año y que, sin embargo, en Navarra se ven obligadas a declarar en el IRPF. Para UPN es injusto. A todas luces, se mire como se quiera mirar. Y lo es más cuando, si observamos qué ocurre en nuestro entorno, vemos que también en el Estado y, por supuesto, en la Comunidad Autónoma Vasca se protege a estos trabajadores. El régimen foral está para ayudar a los ciudadanos, no para castigarlos, que parece que todavía este Gobierno no se ha enterado, ni los grupos que lo apoyan. Y esta decisión va mucho más allá de los números. Es una cuestión de equidad.
Es una cuestión de justicia social, es una cuestión de sentido común. Sentido común. ¿Tiene sentido? Es lógico. ¿Les parece razonable a todos ustedes que quienes ganan menos de 19.000 euros estén obligados a declarar el IRPF en Navarra, mientras en la comunidad autónoma vasca están exentos? Este debate no es técnico, ¿eh? Este es un debate profundamente político. Es la oportunidad de demostrar que nuestro autogobierno, que nuestra capacidad de decisión, que nuestro régimen foral puede usarse para proteger a las personas, puede usarse para aliviar a las familias y no para exigirles más sacrificios. Nuestra fiscalidad debe estar al servicio de la mayoría, no de una lógica recaudatoria ciega, que es donde están anclados ustedes desde hace mucho tiempo con esta política fiscal. ¿Se deben pagar impuestos? Sí, sí, rotundamente sí. ¿De forma progresiva? Sí, por supuesto. ¿Quién más tiene, más debe aportar? Claro que sí. Eso no lo discutimos, nunca lo hemos discutido. Pero no tiene ninguna lógica que los navarros estemos en peor condición fiscal que otros españoles. Y no hay excusas que valgan. Van a salir aquí y van a poner una excusa tras otra. Las escucharemos y las replicaremos, pero no hay excusa que valga. Deben dejar de actuar como si la Hacienda Foral fuera un ente ajeno a lo que le pasa a las familias, a lo que le pasa a la gente, a lo que le pasa desde el punto de vista de nuestro tejido social. El régimen foral es una herramienta, y yo creo que ustedes lo comparten con nosotros, poderosa, al servicio de los ciudadanos si se utiliza a favor de la gente. Pero es una herramienta tremendamente peligrosa y dañina si se utiliza contra la gente, que es lo que están haciendo ustedes. Están utilizando el régimen foral contra la gente, por ese afán recaudatorio que está por encima de cualquier otra motivación. No hay perdón para nadie. Ustedes son incapaces de manifestar la mínima sensibilidad siquiera con las rentas más bajas de la Comunidad Foral de Navarra, ni siquiera con los más vulnerables, ni siquiera con los que ganan menos. Navarra tiene una realidad institucional propia que nos permite diseñar nuestro propio sistema fiscal, y eso significa que tenemos una herramienta que es moderna, que es potente, que nos debiera servir para aplicar políticas, fíjense, no se ría, señora Nazorriz, justas y eficientes. Se lo voy a explicar. Y mire, este gobierno socialista abertzale no hace políticas justas ni eficientes. Porque no es justo, señora Nazorriz, y si no salga aquí y me explica el nivel de la justicia, porque no es justo, como le digo, por mucho que ustedes digan, que en la Comunidad Autónoma Vasca no paguen impuestos las rentas inferiores a 20.000 euros y en Navarra sí tengan que pagar. Eso no es justo. No es justo. Y no es eficiente convertir a Navarra en la comunidad en la que más impuestos se pagan y como contraprestación, ojo, ofrecernos desde el Gobierno los servicios públicos peores de la historia de Navarra. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y este Gobierno socialista abertzale no está aprovechando el potencial que tiene Navarra, o peor aún, está utilizando el potencial que tiene Navarra para utilizarlo contra los ciudadanos, contra los navarros. El régimen foral no puede ser una trampa, y lo están convirtiendo en una trampa para los navarros. Yo quiero recordar que el autogobierno tiene sentido si sirve para garantizar una vida más digna a la gente. Y pierde su fundamento, desde luego, a nuestro juicio, si se convierte en una herramienta que maltrata, que castiga, que perjudica a los ciudadanos cuando se comparan con otros. En Navarra hay miles de personas que viven con ingresos cercanos al SMI. Miles de personas. Muchas de ellas deben presentar declaración de IRPF y acaban pagando impuestos, a pesar de que con su renta, con lo que ingresan, apenas les permite cubrir los gastos esenciales. La presión fiscal sobre estas personas es desproporcionada. Y esa es la realidad. Los navarros que cobran 20.000 euros son los españoles que más impuestos pagan. Esto es cierto, si no salgan aquí y rebátanlo. Pero vamos a compararnos con la Comunidad Autónoma Vasca. La Comunidad Autónoma Vasca ha fijado un mínimo exento de IRPF en 20.000 euros. Esta medida, fruto de un acuerdo entre partidos que en Navarra, ojo, se comportan de forma total y absolutamente distinta. El Partido Socialista de Navarra, hermano del Partido Socialista de Euskadi. Geroa Bai, PNV,
el Partido Nacionalista Vasco, socio de Geroa Bai, Podemos, que tiene su réplica aquí contigo, rechazan aquí lo que apoyan allí. Y esa incoherencia no responde a criterios técnicos, sino a cálculos políticos. De eso estamos hablando. El PSN, Geroa Bai y contigo deberán explicar a sus votantes por qué aplican un modelo fiscal más duro en Navarra que el que aplican en Álava, en Vizcaya o en Guipúzcoa. Y no es una cuestión de diferencias económicas ni técnicas, es una elección política, es una decisión política. En Euskadi se ha decidido proteger a quienes menos tienen y en Navarra, por sus intereses políticos, se les sigue penalizando. ¿Por qué? Y me lo responden. ¿Por qué lo que los socialistas consideran que es bueno en la comunidad autónoma vasca es malo para Navarra? ¿Por qué lo que el PNV considera positivo para la comunidad autónoma vasca lo considera negativo para Navarra? ¿Por qué? ¿Por qué para Podemos, en la comunidad autónoma vasca, esta medida es progresista e imprescindible para ayudar a los más vulnerables y en Navarra no? ¿Son menos vulnerables las trabajadoras que ganan 19.000 euros en Navarra que las trabajadoras que ganan 19.000 euros en la comunidad autónoma vasca? Respóndanme a estas preguntas. Lo cierto es que la subida del mínimo exento hasta los 19.000 euros no es que sea justa, es que además es útil, porque permite que esas personas con bajos ingresos dispongan de más renta disponible. ¿Para qué? Para hacer frente a los precios de bienes de primera necesidad. Para nosotros dejar el dinero en el bolsillo del ciudadano creemos que es una buena medida porque ayuda a mejorar su renta disponible, aumenta el consumo, contribuye al dinamismo de la actividad económica también. Navarra no debiera ser más dura fiscalmente, no debiera tratar de una forma más dura fiscalmente a los ciudadanos que el resto de España. Y Navarra está siendo más exigente incluso con las rentas más bajas. Más vale que ustedes eran los que de boquilla se preocupaban de los más vulnerables, más vale, de las personas que menos renta tenían en Navarra. La medida es técnicamente viable, es fiscalmente asumible y es socialmente urgente. Las tres cosas. Se puede implantar ya, sin reformas profundas, con una simple modificación legislativa. Y no hay excusa técnica que valga. Lo que falta es voluntad política, si esto no sale finalmente. El otro día nos desayunábamos con un titular de un medio de estos que ensalzan al Gobierno de forma habitual y que se dedica a hacer oposición a la oposición, ¿verdad?, que titulaba, abro comillas, las propuestas de UPN generarían un perjuicio fiscal entre las rentas más bajas. Querían salvar con ese titular la cara, bueno, pues al Gobierno y a los partidos que ustedes van a votar. Van a votar lo que van a votar en contra, a los partidos que la conforman. No hay ninguna otra verdad. Porque vamos a preguntarnos, y de nuevo, y salen en el turno de réplica y me responden, ¿por qué en la comunidad autónoma vasca se puede tomar esta medida y en Navarra no? ¿El Gobierno vasco está perjudicando a las rentas bajas? Señores de Geroa Bai, señores del PNV, salgan aquí y respóndanme. ¿Hay que hacer modificaciones y ajustes para aplicar esta medida que plantea UPN? Obviamente sí, ya lo sabemos. ¿Se pueden hacer esos ajustes? Claro, igual que se hacen en la comunidad autónoma vasca, de la misma forma. Y ayer escuchábamos a la portavoz del Gobierno decir que la propuesta de UPN no tenía rigor. Que este Gobierno hable de rigor, en fin, suena a chiste. ¿Los informes de disconformidad que hace el Gobierno tienen rigor o no? ¿A qué responden? Porque responden, a mi juicio, desde luego, al interés del Gobierno, que es quien lo redacta directamente muchas veces. Y en otras ocasiones no lo redactan técnicos, no. Lo redactan cargos políticos designados a dedo que están a servicios del Gobierno. Sí, señora Zorri, sí. Rigor igual a cero en los informes del Gobierno. Rigor y Gobierno son palabras contrarias. Fíjense, un detalle. Tanto rigor tiene este informe de disconformidad que defiende la mesa política de fiscalidad, la mesa de fiscalidad que exigió Bildu y que ustedes aceptaron, es defendida en ese informe. Una cuestión técnica, claro, que aporta rigor y valor al informe del Gobierno. Un chiste. Tome rigor, señora Alzorri, en fin. Lo que tendría que hacer este Gobierno, y ahora sí voy terminando, es recoger el guante de esta propuesta, adaptar el sistema a lo que sea necesario, conseguir que quienes ingresan menos de 19.000 euros no declaren IRPF. ¿Se puede hacer técnicamente? Claro, pese a lo que ustedes digan y sus medios de cabecera. Es viable técnicamente, es factible y además presupuestariamente hay margen. Y les voy a dar dos datos que creo que son importantes.
En el año 2024 ha crecido un 6,4% la recaudación líquida de la Hacienda foral comparada con el año 2023. 347 millones de euros más de ingresos y no pueden asumir esta decisión. Ustedes plantean para el periodo 2026 y 2027 un incremento de 140 millones de euros en el año 2026, 170 millones de euros en el año 2027. ¿Y no tienen margen para tomar esta decisión? Señor Esparza, vaya concluyendo. Termino. La única motivación que puede haber para votar hoy no a esta propuesta es que la presenta UPN o que no quieren renunciar a esos ingresos y prefieren que los tenga el Gobierno en lugar de que los tenga la gente, de que los tenga las familias con menos rentas. Se va a rechazar la propuesta porque la presenta, como digo, UPN, no porque sea inviable. Se va a hacer con incoherencias claras del Partido Socialista de Navarra, de Geroa Bai y de Podemos, que votan en contra aquí y a favor en la Comunidad Autónoma Vasca. Y lo cierto es que si de verdad les importara a la gente, más allá del politiqueo, lo razonable sería estudiar esta propuesta, ajustarla si hace falta y ponerla en marcha pensando en el bienestar de los navarros y no en intereses partidistas.